Hoy le puse como título, no es el plan de Dios morir en el intento. En el intento de algo, no es el plan de Dios morir a la mitad, no es el plan de Dios morir en el desierto entre comillas. Cuando hablamos de desierto siempre miramos Israel, ¿no? Que esa generación fue una generación que perturbó a Dios, ¿no? Una generación que tentó a Dios, una generación que incrédula y que ahí el Señor trabajando, forjando al pueblo, y aún así la segunda generación pudo entrar y algunos de la primera pudieron entrar a la tierra prometida. Pero no es la intención de Dios morir en medio de la prueba, morir en medio de la tormenta. No es el plan de Dios. Como yo leí esta semana, el plan de Dios no fue que José sea vendido. Ese no fue el plan original. Esa fue la consecuencia de hermanos inescrupulosos, odiosos, envidiosos, que vendieron a un niño que tenía visiones de parte de Dios. Dios usó para llevar a José a donde tenía que llegar. Amén. Por eso Dios tiene un montón de caminos, hermanos. Pero va a lograr llegar al propósito que tú y yo tenemos. Digo caminos y no estoy diciendo que todos los caminos conducen a Roma. Estoy diciendo que hay un solo camino, que es Jesucristo. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero cualquier circunstancia que se presente, Dios va a hacer que tú llegues a ese lugar que Él prometió, que el plan que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Por eso no es el plan de Dios morir en el intento, morir en el desierto. Por eso, pero ¿cómo podemos llegar a ese plan? Yo recibo bastantes mensajes, a veces más, a veces menos, y también me dicen, pastor, ¿por qué no habla un poco del ministerio, de la obra del ministerio, cómo uno se va formando, experiencias? La gente también que está en el ministerio, qué bueno que escriban y también compartan eso, se pregunta, cuenta algún testimonio, cuente algún consejo a los que estamos empezando, a los que estamos en el ministerio, y ahí todavía no comprenden. Bueno, quizás este sermón va también enfocado en este día para aquellos que tienen un sueño de parte del Señor, que tienen un plan, que tienen un propósito, y que hay que llegar a ese propósito, a ese plan, cueste lo que cueste. Por eso hay que soñar los sueños de Dios. Hay que soñar los sueños de Dios. Fíjate, yo estaba leyendo en esta semana José y María allí, y quiero que los varones se pongan en lugar de José, el papá de Jesús, ¿no? De repente se aparece María y le dice, estoy embarazada. ¿Cómo estás embarazada? Imagínate José, ¿no? No, pero es obra del Espíritu de Dios, es obra del Espíritu Santo. Imagínate José diciendo, claro, sí. A ver, ¿cómo hago para creerte? O sea, confío en ti, sé que sos una mujer de Dios, pero nunca había habido un precedente de ese tipo, ¿no? De que alguien diga, bueno, que quedé embarazada del Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo. No, a ver, José, eso podemos verlo allí en Mateo capítulo 1, y dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 20, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Wow! Claro, José estaba allí en un momento de prueba, en un momento donde confiaba plenamente en ella, confiaba en el Señor, pero también a la vez, ¿qué iban a pensar los demás? Imagínate la situación de José en su corazón, en su mente, esa lucha que tenía de ratos, creía, por supuesto, confiaba en su esposa, pero a la vez decía, pero ¿cómo si no habíamos estado juntos? ¿Qué irían a pensar? ¿Qué hizo José? ¿O qué estaba pasando allí con José? Tiene una lucha tremenda, ¿no? Algo que Dios estaba haciendo, estaba gestando, y a la vez él no quería ensuciarla a ella en ese aspecto, infamarla. Una lucha tremenda en su corazón, en su mente, más que en su corazón también. Ahora ella la amaba a María,
pero estaba embarazada, ¿no? Y de un hijo que no era de él. No era de él. Él estaba seguro que no era de él. Entonces, nunca había pasado algo así. ¿Cómo lograr entender esto si nunca había precedentes? ¿Cómo lograr comprender? Piensa por un momento cómo sentía José, con temor, con angustia, ¿qué dirán? Pero un ángel del Señor, ahí está, miren hermano, un ángel del Señor se le apareció en sueños mientras él estaba durmiendo. Esa noche había pensado en dejarla, en irse, en escaparse, en dejar ese plan de Dios que se estaba gestando, hermanos. Miren si no tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Y decir, no, mejor me voy, la dejo, está bien, si es algo de Dios lo vamos a ver, pero yo mejor la voy a dejar. Esa noche antes de dormir había planeado dejarla, no porque quería, sino porque no podía soportar quizás el qué dirán, imagínate la situación. Pero esa noche un ángel se le presentó en sueños, ¿y qué le dijo? Ahí leímos el versículo 20, ¿no? ¿Qué le dijo el ángel? He aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es en ella engendrado es del Espíritu. ¡Wow! ¿Cómo continuó, cómo se mantuvo sin huir José, hermanos? Sin escapar del plan, sin dejar todo y irse a otro lado escondido. ¿Sabe cómo? Porque el Señor le habló a través de un ángel. Se le apareció en sueño y le dijo, no temas, José, sabes que lo que es engendrado del Espíritu es, así que quédate ahí. ¿Sabes? Una de las cosas que yo comprendí en estos últimos 20 años en el pastorado es que si tienes una palabra del Señor, te vas a poder mantener aún en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier mala noticia, aunque un médico diga le quedan 3 meses de vida. Si es el tiempo de partir, bueno, pero si no lo es, no vas a partir. Porque si Dios tiene un plan, nada ni nadie, ni ningún ser humano, ni ninguna cosa creada, nada podrá detener ese plan. Tienes que mantenerte en la palabra de Dios. No darle lugar a las luchas mentales o a los pensamientos, ¿qué dirán? O mejor voy a dejar esto. El hecho de que yo leí lo de José hoy como introducción, estoy también hablándote cuando tú dices, quiero dejar esto de Dios, o quiero dejar a Dios, o quiero dejar el servicio a Dios, o quiero dejar la iglesia del Señor. Amén. ¿Cómo lograr superarse? ¿Cómo lograr mantenerse en las cosas del Señor? Porque tienes una palabra de Dios. Yo estaba una vez en una reunión de muchos pastores de aquí de Alabama y creo que Chuy estaba conmigo ese día. Pasó uno y dijo, yo tengo muchas bibliotecas, muchos libros, y ahí están todos los libros del avivamiento de todo el mundo, y bla, 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 muy bonito. Pero pasó nuestro presbítero, que era en ese momento, y dijo, yo también tengo los libros, pero eso no sirve, dijo. Lo que sirve es si tienes una palabra de Dios. Wow, hermanos, terminamos de rodillas todos en el suelo. Fíjate lo que él dijo, una palabra. Pedro estuvo toda la noche pescando. Bueno, tratando de pescar. Pescando es un decir, ¿no? Y a la mañana dijo, no doy más, tengo sueño. Tuve toda la noche, qué frustración, dijo. Me hubiera ido a dormir tempranito a las 8 como en Alabama. Ir a dormir, a descansar. Pero dijo, no, voy a pescar, que es lo que me corresponde. Pero ni un solo pez, hermano, en toda la noche. Juntando las redes, el otro remendándolas, el otro limpiándolas. Pasó y el Señor estaba ahí y le dijo, Pedro, ve a tirar las redes. Lo que me faltaba, dijo Pedro. ¿Qué respondió Pedro? Señor, hemos estado toda la noche. Mira, la gente en Alabama a las 8 estaba durmiendo y nosotros estábamos aquí. Y sin pegar un ojo, segundo a segundo, viendo que cuántas carnadas no comieron. Y ahí estábamos y ahora tú me dices, Señor, son como las 6, 7 de la mañana, quiero dormir hasta la noche, dijo Pedro, de la depresión también que tenía por ahí de no haber pescado nada. Y el Señor le dijo, ve. Pero sin embargo, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? En tu palabra tiraremos las redes. ¿No dijo en tu palabra? Porque en la palabra de Pedro no habían sacado nada, hermano.
En la estrategia de Pedro, en el conocimiento de Pedro. ¿Qué conocimiento tenía Jesús, hermanos, de pescar? Ninguno. Pedro era el que tenía conocimiento. Sin embargo, en la palabra de Jesús echaron las redes. ¿Y qué pasó? Esas redes explotaban, hermano. Amén. Hasta que tuvieron que pedir ayuda a otros. Miren, eso no pasaba en esos momentos, en esos tiempos. Tuvieron que pedir ayudas a otros. Entonces, en la palabra de Dios es donde me tengo que mantener, porque si no, no me mantengo en nada, si no es en la palabra. Jesús le dijo, Pedro, ven, camina, Pedro. ¿Y Pedro qué hizo? Caminó por las aguas, hermano. ¿Sabe lo que habrá sido eso, no? Rompió la ley de la gravedad y todas las leyes de física que puede haber. Pero lo hizo ¿qué? En la palabra de Jesús. Jesús dijo, ven. Y él fue. Y mientras tenía la mirada de Jesús, caminaba, pero cuando puso la mirada en otras cosas, ¿qué pasó? Se estaba ahogando. En la palabra me mantengo. En la palabra te mantienes. Soñando los sueños. Por eso un ángel habló a José, le habló en sueños. Me acuerdo que trabajando allí a tiempo completo en Argentina, en una iglesia grande, en esos tiempos quizás, unas 12.000, 13.000 personas. En esos tiempos que estaba yo durmiendo y tuve un sueño tan nítido que entraba a una casa, sabía los colores de las casas, sabía la puerta cómo era, que entraba a una casa, había 2 habitaciones y yo elegía entrar a la habitación de la derecha. Abría la puerta y cuando miraba por la ventana veía un tipo de casa que jamás en mi vida había visto, hermano. Esa misma semana soñé con un pequeño río que atravesaba la ciudad, los colores, todo tan nítido. Hasta que un día me invitan a predicar como unos 7, 8 días en Australia, en Nueva Zelanda y en Australia. Y cuando llego a la casa donde me iban a alojar, yo la conocía esa casa. Y le dije al que me llevaba, yo conozco esa casa. Y me dijo, pero usted no es la primera vez que viene, me dijo, aquí a este país. Sí. Y me dijo, no, el problema que usted tiene es el problema del vuelo transpolar. Pero yo dije, no es el vuelo transpolar. Yo conozco esa casa, conozco los colores. Y cuando estábamos subiendo las escaleras le dije, ¿y usted tiene 2 habitaciones en su casa? Me dijo, sí, ¿cómo sabes? Le dije, solamente déjeme entrar a la habitación de la derecha. Cuando entré, yo conocía, había estado ahí, hermanos. Cuando abrí la puerta vi y miré y eran las mismas casas, los mismos techos que yo había visto en la visión que había tenido. Ya Dios me había mostrado antes. O sea, Dios muestra, hermanos. Dios crea, hermanos. Dios muestra lo que va a pasar. Muchas veces no, pero muchas veces sí. Dios, si tú estás buscando al Señor, si tú estás pidiéndole al Señor que te dé confirmación, te aseguro que el Señor te va a confirmar, te va a hablar, te va a mostrar. Dios no es un Dios que se calla, hermanos, con nosotros. Él habla a los que le buscan. Y los que temprano le buscan, le encuentran al Señor. Amén. Los que ponen al Señor primero. Entonces, qué tremendo esto. José pensó en dejarla. Pero ¿sabes una cosa? Esa visión que tuvo del ángel, ¿sabe lo que trajo para José? Paz a su corazón. Cuando Dios habla, ¿no trae paz? Aún el Señor a veces habla cosas que están por fuera de nuestro entendimiento natural. ¿No te ha pasado que Dios te dijo que tienes que hacer algo y tú dices, pero esto aún contradice los consejos naturales? O si es en el área de economía, aún contradice. Mucha gente escuché que dice, no, la gente está diciendo que no hay que invertir, pero Dios le dijo a uno, invierte. ¿Y cómo puede ser si está diciendo la gente que no? Pero Dios aún contradice, hermanos. Aún contradice las cosas naturales porque los pensamientos de Dios no son los nuestros, dice la palabra de Dios. Él tiene pensamientos más altos. Nuestros pensamientos son pequeñitos, pensamos con nuestra vista, pero Dios mira por fe. Amén. Todo lo creado, hermano, fue creado de lo que no se veía, dice el apóstol Pablo. De lo que no se veía, de lo que no era, fue. Porque Dios puede hacer las cosas, transformar y hacer que las cosas que no son, como si fuesen. Eso es la fe. Entonces está José. ¿Qué recibió José? Recibió paz. Pensaba en dejarla y ahora no. Le puso todo allí porque recibió paz. Y aunque no las entiendas, cuando Dios habla y te trae paz, haga eso porque va por buen camino.
Porque cuando Dios muestra es así. Así pasa con los sueños de Dios. ¿Qué pasa muchas veces? Nos enojamos, queremos dejarlo todo. Parece que no tienen propósito, parece que no tienen razón. Y ahí empieza una lucha. Todo tiene que ser probado, hermanos. Fíjate, todo fue probado. Jesús fue probado también siendo el Hijo de Dios. Todo es probado en la vida, ¿no? Para ver qué queda de eso, ¿no? Dios quiere lo genuino, Dios busca lo genuino. Vemos cómo Job también fue probado en todo, ¿no? Vemos un discípulo llamado Ananías en el Nuevo Testamento, un discípulo del Señor, que buscaba al Señor, que escuchaba la voz del Espíritu Santo. Y por ahí en el cielo, claro, era muy conocido Ananías, un hombre que tenía discernimiento, que buscaba al Señor, que escuchaba la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó un día? Dios le habló a Ananías, porque él escuchaba a Dios. Podía haber agarrado a otro, pero como él escuchaba, le dijo a Ananías. Y él dijo, sí, Señor. ¿Sabes qué? Tienes que ir a orar por un tal Saulo de Tarso. ¿Cómo? Señor, yo sé quién es. Él es el que mata a los cristianos. Él es el que tiene cartas de los principales sacerdotes. Sí, es él, tienes que ir y imponerle las manos. Es algo rápido, Ananías, no te preocupes, no va a pasar nada. Póngale nada más las manos, yo quiero usarte a ti. Pero eso significó para él, hermanos, la vida. Porque él era cristiano. Y él tenía que ir a imponerle las manos a Saulo, hermano. Eso significaba que su cabeza iba a rodar, humanamente hablando. Pero espiritualmente hablando, significaba el hombre que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, hermano. Fue el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, cómo el Señor usó y levantó a ese hombre de una manera tremenda. Pero fíjate, casi ni hablamos de quién fue el que le puso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor me mandó aquí para que recobres la vista. Y poniendo las manos, las escamas se le cayeron. Y recibió el Espíritu Santo. Y Ananías fue y le dijo, mi propósito es orar por ti y que el Espíritu Santo venga sobre tu vida. Y ahí vino el Espíritu Santo, hermanos, a través de un hombre común, como tú y yo lo somos. Entonces jamás hubiera pensado Ananías encontrarse con él. No era lógico. ¿Era lógico? No era lógico humanamente hablando. Sin embargo, los planes de Dios son lógicos. Ahí están los argumentos que habrá sentido Ananías como lo sintió José. Argumentos, luchas en su mente, esos dardos del enemigo y sintiendo temor por muchos momentos, yendo después a la presencia de Dios y sintiendo la paz de Dios. Ananías como Elías, hombre sujeto a pasiones, dice la palabra de Dios, iguales a las nuestras. Sin embargo, dice que Elías oró y ¿qué pasó? No llovió. Y después oró de nuevo y pasó. O sea, un hombre sujeto, dice, a pasiones iguales que las nuestras. Pero ¿saben qué diferencia había? Seguían los planes de Dios. Oraban, buscaban al Señor. Y algo sucedía. Entonces, ¿qué hizo Ananías que muchos no hacen? Se sometió al plan de Dios. Ay, ay, ay. Ananías se sometió al plan. Aunque el plan no era el más hermoso, que venía con un moño y que él tenía que presentarse ante las cámaras y que iba a ser transmitido por todo el mundo. No. Era un plan posiblemente trágico, difícil. Posiblemente Ananías habrá dicho, Señor, ¿no tienes a otro más valiente? ¿No tienes a otro, Señor, que me tienes que hablar a mí? Es que tú me escuchas, Ananías. Tu corazón está abierto, está presto. Pero Dios usó a Ananías para comenzar algo tremendo, ¿no? Que fue la conversión del apóstol Pablo, que fue Saulo de Tarso antes. Nunca quieras entender todo de parte de Dios. A veces queremos entender todo. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios hace lo otro? Mira, Dios no explica todo. Si no, no estaríamos acá nosotros, por lo menos nosotros como pastores, ¿no? Cuando se plantó esta iglesia, se plantó con sangre, hermanos. No porque alguien murió, quiero que me entienda bien. Se plantó con dolor, con gente que vino para lastimar, para herir. Sin embargo, si Dios lo hubiera dicho antes, no hubiéramos venido. Si Dios me hubiera dicho antes lo que yo tendría que haber vivido ahí en Argentina, Chuy sabe muchas cosas que yo no puedo predicar.
Algunas puedo contar. A ver, voy a contarles una, pero a ver cómo la cuento para que suene más ungida, por así decirlo. Me acuerdo que quise empezar a estudiar, quise empezar a prepararme y como jovencito ahí que estaba queriendo ir al instituto bíblico y había que ir y fui, eran como 2 horas en bus, pero yo iba y hablaba con la secretaria, hablaba con el decano, iba varias veces, pedía información, yo quería entrar. Entonces volvía y ya me decían, bueno, usted ya tiene todo, solo lo que necesita es que el pastor le firme el papelito para que entre. Dice, es sencillo, se lo da al pastor, el pastor firma, ahí dice firma, y ya está, usted entra. Ah, dije, está bien, Dios me está llamando, tengo todas las fuerzas, todas las ganas para estudiar, tengo todos los papeles para inscribirme, llené todo, había contado el testimonio, escribí el testimonio, versículos y cosas ahí tremendo. Lo mandé. Faltaba la firma. ¿Qué era? Una pequeña firma. Entonces me dijeron, bueno, tienes tiempo, tienes como un mes. De acá a un mes empieza el primer trimestre. Eran 2 trimestres por año. Y luego había que usar el resto del tiempo para servir en la iglesia. Y hablé con el pastor. Ese día no llevé el papel porque no lo tenía, pero hablé antes de averiguar todo. Y el pastor me dijo después del servicio, ¿sabes que cuando tú me cuentas cómo el Señor te está llamando a estudiar, me emociona, me dijo? Porque a mí me llamó igual, de la misma manera. Dije, bueno, gloria a Dios, dije yo. Y pastor, ¿me vas a dejar estudiar? Claro, tráigame el papel, me dijo. Por supuesto, hasta Dios me tocó, me dijo, con lo que me estás contando. Yo dije, gloria a Dios, ¿no? Por momentos sentía y decía, qué fácil, ¿no? Qué lindo, qué bendición que hay cuando Dios llama, ¿no? Me acuerdo que había servicios, un servicio el viernes, 2 servicios el sábado y 4 servicios el domingo. Una iglesia grande, hermano. Entonces me dijo, vente al primer servicio el sábado. Los servicios duraban entre 3 a 4 horas cada uno. Y a veces más. Se cantaban como 3 horas. Y no queríamos parar de cantar. Fui el sábado, 6 menos 10 estaba ahí antes que empiece. Dije, lo voy a agarrar afuera para que me firme. Cuando veo que viene, claro, toda la gente quiere saludarle y todo. Pastor, pasó de largo así, me dijo, después te lo firmo. Dije, bueno, me quedo en el servicio, me lo firmará seguramente entre servicio y servicio. Me quedé 3 horas, 3 horas y media. Como él bajaba y tenía aquí, como si fuera aquí abajo, tenía un lugar donde él comía, donde él descansaba un poquito, porque a veces 4 servicios, imagínate, ¿no? Duraba desde las 9 de la noche de la mañana hasta las 10 de la noche. Bueno, entre servicio y servicio ahí estaba de nuevo y ¡bum! Pasó y me dijo, ahora te lo firmo. Estuve en los 2 servicios, me quedé de las 6 menos 10 hasta las 12 y media de la noche ese sábado. Y yo estaba solo en la puerta, 12 y media de la noche, esperándolo. Salió y me dijo, tengo que ir corriendo a mi casa, algo sucedió. No, yo creo que fue así, no, seguro, no es que desconfíe, ¿no? Me dijo, venite mañana domingo que te lo firmo. Así hablamos bien y te lo firmo bien. Bueno, domingo estuve primer servicio, no pasó nada. Me fui a comer, volví, segundo servicio. Te lo resumo, ¿no? Tercer servicio. Cuarto servicio, eran las 10, 10 y media de la noche. Y yo decía, si no me firma no entro. Desde el sábado hasta el domingo no pude dormir, no pude, bueno, comer es un decir. Se me cruzaron como José, que hoy les hablé, y Ananías, una serie de luchas, de situaciones, de dudas que querían venir. Yo decía, el lunes tengo que ir a la mañana, a las 6 de la mañana, a presentarme allá, quedaba lejos. Y hoy es domingo, 12 de la noche y no sé si voy a entrar. Salió, como a la 1 de la mañana, y me lo firmó. Ese era el primer trimestre nada más. Eran 2 trimestres por año, eran 3 años, saque la cuenta. Por eso no le puedo contar lo que pasó después con otros trimestres, ¿no? Pero no fue fácil como estos. Ahora, ¿por qué cuento esto, hermanos? Yo no tenía mi mirada ahí, ¿sabes? Mi mirada siempre estuvo allá adelante. En lo que Dios iba a hacer, no en lo que estaba pasando hoy. No en las situaciones que hoy estaba viviendo, que tú dices no era justo. Claro que no era justo.
Pero Dios probó. Pero Dios trató lo que tenía que tratar. Yo solamente obedecía al Señor. Cuando terminaba el trimestre, iba y me presentaba a la iglesia a trabajar y no cobraba ni un centavo. ¿Sabe que me daban 80 centavos por día para viajar en colectivo? Nunca pedí que me paguen. Nunca pedí nada y trabajaba. Servía al Señor de lo que había aprendido. Había estudiado un año, me faltaban 2 años más y un día el pastor me dice, no quiero que estudies más. Y yo estaba mirando siempre hacia adelante, ¿no? Y le decía, pastor, yo quiero terminar porque si empiezo algo, lo quiero terminar. No, ya está, ya sabes, ya te necesitamos aquí. Quiero que estés aquí, que sirvas al Señor aquí. Necesito estudiar, necesito terminarlo. Mire, hice 2 años en 1. Porque me metía 3 meses y después estudiaba los otros 3 que tenían que estar en receso para terminar. Para terminar algo, para ponerlo a los pies del Señor, hermanos. Pero toda situación que uno o que tú o que yo hayamos vivido, yo quiero humildemente decirte que no te quedes en esas situaciones. Quizás no has vivido cosas así como yo les pueda contar y cosas que no les puedo contar, lamentablemente. Quisiera, pero no puedo. Quizás las pueda escribir algún día en un libro. No es para quedarse ahí en ese lugar, hermanos, y ofenderse, ¿no? Yo a veces escucho personas, no, porque la iglesia donde iba antes y que me ofendí con esto y por ahí pasaron ya 15 años, hermanos, 20 años o 10 años y todavía seguimos. Tenemos que soltar esas cosas para ir allá adelante. Yo siempre trataba de levantarme así. Me acuerdo un día pasó algo que realmente me hizo muy mal. No le voy a contar qué pasó, le voy a contar lo que Dios hizo, porque es lo más importante, ¿no? Lo que Dios hace. Y estaba durmiendo o tratando de dormir esa noche y tuve una visión tremenda. La visión era pero nítida, hermanos, nítida, como pocas veces, nítida, como si lo estuviera ahí viviendo. La visión era que yo estaba en un camino, que era un camino angosto, complicado de caminar. Y cuando mirabas así, porque en la visión yo siempre estaba mirando adelante, como por arriba de las tormentas que había, el camino estaba lleno de un montón de cosas, de animales, de cosas que querían devorar, que querían que uno se caiga ahí. No sé cómo explicarte ese camino, cómo lo veía, había tormentas, había partes de desiertos, pero había como humo, así como algo tenebroso, ¿no? Es el caminar del cristiano, hermano, no es el camino ancho, es el camino angosto. Pero más allá, yo levantaba la mirada y trataba de ponerme en punta de pie, me acuerdo en el sueño. Y yo decía, ¿quién está allá atrás? Lejos. Y de repente se va el humo así y era Jesús el que estaba ahí. ¡Wow! Dije, está por sobre todo lo que tengo que pasar, allá está Él, esperándome. Y me desperté, choqueado. La desperté a Vanessa, eran como las 3 de la mañana, le conté la visión. Esa visión me marcó, hermanos, porque ahí el Señor me habló y me dijo, vas a pasar aún por ahí por cosas peores, situaciones difíciles, tormentas, víboras que te quieran picar, y sí, las he visto con mis ojos en estos últimos 20 años, todo lo que es esa visión, pero ¿sabes qué? Allá atrás es donde Él te quiere llevar. Allá atrás es donde estaba Él haciendo así con las manos y tenía el agujero, hermanos, era Él. Y es Él donde está Él al final, es Jesús, hermanos, el que nos va a esperar. Es Él. Y Él es el que está en el camino, pero Él es el que está al final esperándonos. Y nunca quieras entender todo de parte de Dios, dijimos, ¿no? Fíjate el llamado de Abraham. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde, Señor? ¿A dónde? Esa no era una pregunta que había que hacerle a Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y cuando te muestre esa tierra, haré de ti una nación grande. Y lo sacó y le dijo, ¿ves las estrellas del mar? Y sí, Señor, ¿pero dónde? Y el Señor le decía, ¿ves las estrellas del mar? Mira, así va a ser tu descendencia. ¿Ves la arena? Y por ahí Abraham preguntaba, Señor, no te quiero interrumpir, pero ¿a dónde me vas a llevar? Y Dios seguía hablando, no le respondió. Hasta que no salía
hasta que no obedecía, no iba a llegar a donde tenía que llegar. Estaba Pedro orando en la azotea, ¿no? Un día, ¿no dice así la palabra del Señor? Y estaba allí orando y buscando al Señor, ¿no? Cuando uno está contemplando, ¿no? ¿Te ha pasado de estar sintiendo la presencia de Dios y suena el teléfono o algo? O alguien golpea la puerta y tú dices, estaba en la presencia de Dios. Y ahí estaba Pedro. Y de golpe ve una visión. Es como unos cuadrúpedos, unos animales que bajan y él dice, ¿no? Esto me interrumpió la visión. Me interrumpió la presencia. Y vio eso y dijo, esos son animales inmundos. ¡Wow! ¿Y qué le dijo al Señor? Pedro, mata y come, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Estaba diciéndole que, porque eso era una visión que estaba viendo. Y él dijo, ¿cómo voy a comer esto si estos son animales inmundos, Señor? No llames inmundo lo que yo santifiqué. Imagínate, se quedó Pedro choqueado. ¿Qué sucede? Ahí sí golpearon la puerta. ¿Quién era? Un siervo de Cornelio, ¿no? Que le dijo, Pedro, ¿puedes venir a presentarnos el Evangelio? Y ahí fue Pedro, ¿no? Quizás diciendo, estos romanos, porque todavía en ese tiempo, hasta Hechos capítulo 15, no se sabía bien si el Evangelio era para los gentiles. Por eso fue el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, donde cuenta Pedro todo lo que pasó en Hechos 10. Y entonces Pedro habrá dicho, ahí aparecieron los animales. Pero obedeció al Señor. El Señor le había mostrado una visión. Por eso Pedro fue, porque Dios le habló. Dios le mostró. No fue porque se le ocurrió. Aún así fue. Hechos, ahí estamos ahí en Hechos 10, cuando Pedro va. ¿Y qué sucede allí? Empieza Pedro a compartir su testimonio, lo que Dios estaba haciendo, y de repente, ¿qué pasa? Cayó el Espíritu Santo y fueron todos llenos del poder de Dios, hermanos. Pedro habrá dicho, ¡wow! ¿Qué pasó aquí? A ver, Hechos capítulo 10. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, aquí 3 hombres te buscan, versículo 19. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión romano, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, les hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Dice, versículo 24, al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Miren qué diplomático que era. En otras palabras le dijo, es una abominación que yo esté aquí, pero les voy a predicar igual. Y aún así, estaba Pedro. Miren, hermano, Dios hace cosas a veces. Ustedes saben cuán abominable es, pero el Señor me mandó y acá estoy, hermano, estoy obedeciendo. ¿Cómo se habrán sentido ahí los hermanos? Pero no importa, porque ellos estaban esperando del Espíritu Santo, hermanos. Cornelio había recibido visión de un ángel. Dios estaba haciendo algo tremendo ahí, ¿no? ¿Y qué pasó? Pedro estaba predicando y obedeció al Señor. Fue, predicó y el Espíritu Santo descendió y fue tremendo allí lo que sucedió. Entonces, Dios puede usar a quien quiere, pero a quien se pone en sus manos, ¿no? Y los sueños que Dios da o las visiones que el Señor da las confirma, las tiene que confirmar. Y tiene que haber paz entre los líderes de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, tiene una visión o tiene un llamado. Lo que nosotros hacemos con los hermanos que estamos
liderando es orar y ver si hay paz en el corazón también, ¿no? Porque tiene que haber bendición, ¿no? Del liderazgo. Pero los sueños que Dios da no son para que las situaciones permanezcan iguales, ¿no? Yo pienso que Dios da sueños y visiones para que algo cambie. O sea, que tiene que producir cambios verdaderos, ¿no? Es como, yo pensaba en la fe en estos días y la fe no me muestra dónde estoy. La fe me muestra dónde voy. Fe es ir, fe es moverse. Amén. Fe es salir de la situación en que estoy. Eso es fe. La fe nunca te va a estancar, nunca te va a atar a los dolores. Al contrario, la fe rompe eso para que tú avances, para que tú vayas, para que tú salgas, para que tú emprendas algo para el Señor, para que tú sirvas al Señor. Es como les dije, Abraham recibió de parte de Dios un llamado, pero ese llamado se iba a concretar en otro lado, no ahí. Ahora muchos dicen, bueno, pero qué duro el Señor, ¿no? Debía dejar su tierra, su parentela, debía dejar a los seres queridos. ¿Cuánta gente a veces hay que tienen esa atadura, ¿no? Con la familia tan así, tan cerca, tan de estar como una ansiedad que hay, ¿no? Bueno, Abraham necesitó dejar todo eso, ¿no? Y Dios lo llevó a otro lado, lo sacó del estancamiento, de lo que se adoraba en esos lugares, otros dioses, lo movió de eso, lo sacó, lo mudó, para mostrarle un lugar nuevo, un lugar donde él iba a hacer algo poderoso con él. Y esa visión parecía como imposible de realizarse, ¿no? Porque bueno, también como que contradecía aún las visiones naturales, las leyes naturales. ¿Y qué le dijo? Vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo, mire. Sara, de 99 años, no solo que había sido estéril, sino que ya había pasado el tiempo donde la mujer podía tener un hijo. ¿Qué hizo Sara? Se rió. Pero no como una risa así. Fue una risa como en un sentido de burla, ¿no? Decir, ¿cómo va a pasar esto? Sara se rió. La familia se dolió. Esas son las situaciones que uno pasa cuando uno busca al Señor, cuando uno se convierte a Dios. Me acuerdo cuando nos convertimos al Señor con mi hermano, la primera resistencia que tuvimos, ¿qué fue? La familia de la religión oficial. Habíamos defraudado la generación toda italiana, toda la generación católica. ¿Cómo hicieron eso? No nos hablábamos, no nos dirigíamos la palabra. Y yo decía, recién convertido estaba. Miren, hermano, miren si Dios no prueba las cosas. Recién convertido yo decía, pero el pastor predicó de que Dios trae paz, de que Dios trae unidad en la familia. Eso es lo que ha predicado el domingo pasado, ¿no? Y yo llego a mi casa y nadie me habla. Y por ahí un amigo me dijo, tienes que ayunar. Y hacía lo que me decían, hermanos, y me decían que los ovnis iban a venir a buscarnos, yo le creía todo, hermanos. Estaba recién entregado al Señor. Pero estaba viviendo, ¿qué? Esa contradicción. Me acuerdo que mandaron al cura del barrio. O algunos de ustedes saben la historia. Y estábamos con la palabra de Dios ahí leyendo, con mi hermano siempre orando y leyendo. No sabíamos mucho, pero les aseguro que sabíamos más que el cura. Sin despreciar, ¿eh? Nos encerramos ahí y mamá los llamó y les dijo en la puerta, ahí están, convéncelos de que vuelvan. Y nosotros dijimos, pobrecito, cuando lo agarremos con la Biblia. Y así fue. Lo tuvimos 45 minutos sin hablar una palabra, recorriendo la palabra del Señor, desde Génesis, ahí Isaías, las estatuas, y paz. A los 45 minutos, nosotros teníamos para seguir, ¿eh? Él nos paró y dijo, ya está, dijo, no vine aquí, dijo, para causar ninguna contienda ni nada. Sigan por el camino que están, nos dijo, que van bien. Y me acuerdo que salimos de la habitación y mamá esperándolo en la puerta de la habitación y le dijo, ¿y los convenciste? Y él la miró y le dijo, sus hijos están por buen camino, déjelos tranquilos. A los 3, 4 meses dejó la sotana y se casó, tiene una familia hermosa ahora. Dios es poderoso, hermanos.
Pero todo es probado. Todo es probado, ¿no? Todo tiene que ser probado para ver qué es lo que hay allí, genuino de parte del Señor. En situaciones donde me he encontrado con situaciones, como les dije, complejas, sin cobrar, sin tener dinero, pero sirviendo al Señor, en desprecios, burlas, eso muchísimo, sí, lamentablemente he pasado mucho. Algo aprendí de la palabra del Señor, a saber qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios, pero lo aprendí de mi Señor, Jesucristo. Cuando Él estaba yendo a la cruz, Pedro que era, hermano, imagínense la palabra que le dio Jesús, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijo, sobre esa declaración edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. Miren la palabra que le dio allí a Pedro, ¿no? Imagínense, Pedro sentía algo. Sin embargo, una vez lo paró a Jesús y le dijo, Señor, ten compasión de ti, que nada ocurra de lo que estás diciendo. Jesús venía preparando a los discípulos, diciéndole que iba a sufrir, que iba a ser maltratado, que iba a ser golpeado, pero que iba a resucitar, que lo iban a matar. Claro, al principio los discípulos decían, no sé, el Señor está contando historias ahí que... Pero cuando el Señor venía contándolas más, ya ahí se preocuparon, le habrán dicho, Pedro, ¿por qué no le dices al Señor que no hable esas cosas, que no cuente esas cosas duras que Él dice que va a pasar? Y ahí Pedro, ¿qué hizo? Señor, no, que nada de eso te acontezca. Ten compasión de ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, le dijo. ¿Por qué? Porque pones la mirada en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Y ese es el trabajo de Satanás. No era Pedro, Satanás, no. Era uno de sus mejores discípulos entre Juan, Pedro, Jacobo. Los más íntimos. Aquel que fue a restaurar después Jesús, después de resucitado. Lo amaba Pedro, como nos ama a nosotros. Sin embargo, supo parar a quien tuvo que parar. Supo discernir lo que tenía que discernir. Y esto es lo que a mí me mantuvo en estos años, hermanos, del pastorado. Supe decirle a Satanás, quítate. Y quizás te suene duro, pero lo tuve que hacer. Mismo donde trabajaba ahí en Argentina. Entre burlas, desprecios y cuántas situaciones que hemos vivido, supe decir, Satanás, apártate de mí. Porque pones la mirada en las cosas de los hombres. Y esto se lo digo a los que están preguntándome por internet, que hable de las cosas ministeriales. Respete a sus pastores, pero sepa que también nosotros podemos ser usados por el enemigo, como fue Pedro. Sepa discernir si está en el ministerio, quién está de parte del Señor y quién no, pero no lo juzgue, Dios es el que juzga. Dice que Dios los va a juzgar a todos, hermano, a todos, no solo a mí también, a todos nos va a juzgar el Señor. Pero sepa discernir lo que es del enemigo, porque está poniendo su mirada en las cosas de aquí, hermanos, en las cosas de los hombres. ¿Sabe que cuando Samuel tuvo que ir a ungir, el Señor le dio una lección ahí tremenda a Samuel? ¿Qué le dijo? Samuel, no mires a su parecer, porque Dios no mira como mira al hombre, Dios mira el corazón. Por eso pudo ungir a David. ¿Que dónde estaba David? ¿Dónde estaba David, hermano? No estaba David. No estaba en la lista de los hombres. No estaba en la fila de los hijos predilectos de Isaí. Tuvieron que ir a buscarlo. Olvidado por los hombres, pero nunca por el Señor. Y ese es el que ungió Samuel. Porque no mires la apariencia, Samuel. Porque yo no miro así, Samuel. Entonces Sara se rió. Mical, cuando David danzó, ya estoy por terminar. Mical, cuando David danzó, ¿qué hizo? Se burló de David. Hay un hermano que se va a reír de lo que tú haces, se va a burlar de lo que tú haces para el Señor. Ahí por lo menos en la oficina donde yo trabajé, en Argentina, estaba Mical, Sara, los hermanos de José, sí, tienen nombre y apellido. Los que vendieron a José, ahí estaban ahí, hermano. Hay como una corrección de los hermanos de José ahí. Ahí estaba Zambalat, que vino a burlarse a despreciar al pueblo de Dios. Pero hay que aprender a mirar más allá de lo que sucede hoy, hermanos. Yo quiero que podamos orar en este día, cerrar los ojos, buscar al Señor.
Porque hay que aprender a mirar con los ojos de Dios, no con los nuestros. Cierra tus ojos por un momento. Todo fue hecho de lo que no se veía, fue hecho de lo que no se veía. El Señor hizo las cosas de lo que no estaba, no había nada. Y lo hizo el Señor. Por eso Pablo dice, no hay que mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ah, ok. Porque por fe andamos, no por vista. Poniendo los ojos ¿en quién? En Jesús. Pero para seguir, para continuar, para perseverar, para servir al Señor, para tener un llamado de Dios, para llegar a ese propósito eterno que tiene Dios contigo, ¿sabes una cosa? No podemos vivir del pasado. No podemos vivir atados a rencores. Hay personas que viven atadas a dolores del pasado. Muchos que yo conozco, la mayoría están apartados en mi país, hermano. ¿Sabe qué dolor que es para mí ir a Argentina? Es un dolor. Muchos dicen, es que me lastimaron, me fallaron. Está bien, ya está, ya pasó. Rompe esa atadura y avanza. Mira más allá y empieza a caminar, a correr para el Señor. Empieza a mirar con los ojos de Dios, con los ojos de la fe. Pero ¿sabes qué pasa, hermanos? A veces miramos con los ojos de las frustraciones. ¿Y qué sucede? El enemigo toma ventaja y empezamos a postergar todo. Miren lo tercero que hacemos, postergamos todo. Jesús le dijo ahí a los discípulos, ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses? Levanten los ojos porque los campos están blancos. ¿Sabe qué significa esos 4 meses? Que la gente está postergando siempre. No, es que falta esto, no, es que falta lo otro, faltan 4 meses. Jesús le dijo, no faltan 4 meses, levanten los ojos. Los campos están listos para ser segados.